Bien, les iba a mandar una foto, pero mejor les mando un videito así les cuento un poquito, un poco a modo de repaso de lo que estuvimos charlando y viendo hoy. Estamos trabajando con Segunda Guerra Mundial y lo que vamos a hacer es el pasaje de Segunda Guerra Mundial, o sea, del contexto internacional, a revisar un poco lo que pasó en Argentina. Em, Pasamos por una línea de tiempo que lo hicimos bastante rápido, fuimos de la ley Sáenz-Peña, que es la que permitía que el voto tenga el formato que tiene en la actualidad. Eso trajo al gobierno a Irigoyen. En consecuencia de eso, tras 15 años de gobierno hay un golpe de Estado. En el 30, ahí podemos analizar también el contexto internacional con la crisis del 30 y por otro lado también sumarle eh, esta particularidad del golpe de Estado que devino en lo que se conoce como la década infame, que algo de eso charlamos y un poco ya el nombre dice cómo viene la situación, me paso para allá. Y por otro lado, pensar que en el 39 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y que allá por el 45 nosotros y nosotras podemos ver cuál es el cierre tanto de la Segunda Guerra Mundial como de esta etapa de década infame y de alguna irregularidad con respecto a los gobiernos, y aparece la consolidación de la figura pública y la aparición justamente de como figura pública y política de Perón. Entonces hacíamos como dos pasajes. Primero, pensar en este mundo posguerra, las características que tenía el mundo posguerra, en términos económicos, en términos políticos, cuál era ese ordenamiento. En términos económicos, el mundo está totalmente frío, hay mucha recesión en este sentido, porque la guerra un poco lo que terminó generando fue eso. En términos políticos también lo que sucedía es este posicionamiento de Estados Unidos con el desarrollo del capitalismo y el desarrollo de este mundo occidental, que justamente permitió algunas cuestiones que lo vamos a señalar un poquito más adelante. Pero eso para que lo podamos analizar en términos económicos y políticos. Por otro lado, ahí nos venimos a la Argentina y hacemos como este proceso de la década infame. Esa credibilidad que se había levantado en 1912 con la ley Sáenz Peña y la posibilidad justamente de la representatividad, de pensar en el voto como algo representativo, un poco lo rompe la década infame, lo fractura y gran parte de la sociedad estaba un tanto escéptica, ¿no? Un tanto decepcionada por los sectores dirigentes. Pusimos algunos ejemplos y demás de esto que no vamos a desarrollar ahora. Eh, pero el peronismo tiene una aparición en este sentido. Una de las cosas a mencionar es que el peronismo como movimiento y como característica no era el comunismo, entonces permite justamente que no tensione en este eje capitalismo-comunismo. Eh, por otro lado, es un movimiento personalista, Perón venía del ejército, donde había una cultura bastante estructurada y bastante sistemática en ese sentido, pero hace esta emigración del ejército. Perón venía de un grupo que se llamaba el GO. Dentro del ejército había un sector nacionalista, el GO que mencionábamos recién, y otro que manejaba ciertas relaciones con el poder en curso. ¿Sí? Con el poder en curso quiere decir que si el poder gira para otro lado, también ese sector giraba para ese otro lado. Y Perón hace cierta migración desde el ejército hacia el movimiento obrero. ¿Sí? Y empieza a posicionarse en el movimiento obrero. ¿Cómo? Con una serie de reivindicaciones, como las vacaciones, indemnizaciones y demás, que lo llevan un poco a posicionarse. Perón entra en la escena pública en el 43, fue vicepresidente y tenía también el cargo de ministro de Trabajo, que creo que es el que lo posiciona sobre todo con el movimiento obrero. Y por otro lado también aparece, para poder analizar el movimiento obrero y que podamos hacer una referencia sonante con eso, aparecen los sindicatos como la institucionalización de ese movimiento obrero. Cuando mencionamos movimiento obrero nos referimos a las características de ese movimiento obrero. Ese movimiento obrero tuvo un fuerte desplazamiento de las corrientes de izquierda, ¿sí? Que en la primera parte del siglo XX fueron desplazadas. Me refiero a anarquistas, a algunos socialistas y demás. Y Perón consigue en este movimiento obrero resultante encontrar y tener mucho eco, ¿sí? De hecho tiene un posicionamiento bastante fuerte. Y decíamos que los sindicatos también habían servido como elemento institucional para mencionarlo. Pero con el movimiento obrero también hay una gente que es súper importante, que es la figura de Eva Perón. Eva Perón tenía ese capital simbólico con respecto
a analizarlo en términos emocionales, en términos de legitimidad, y que el movimiento obrero pida por Perón, acontecimiento que sucedió el 17 de octubre, en una manera bastante irracional, porque lo que sucedía ahí era que el vicepresidente, que era uno de los que desplazó a Perón, Arauz, en un momento quiere salir a hablar a la plaza, le quiere salir a hablar a esa comunidad que se había juntado, a ese grupo, a ese movimiento obrero que se había juntado el 17 de octubre, a los que se conocía como cabecitas negras, y este señor Arauz quiere hablar y lo desplazan, lo empiezan a chiflar y demás, y lo que hacían era pedir por Perón. Creo que cierto dogmatismo en ese sentido, cierta figura personalista, también tiene como un proceso de construcción la aparición de Evita, ¿no? Como la estructura simbólica. Todo este contexto, ¿sí? El contexto internacional, el contexto nacional y demás, lleva a un crecimiento de la industria nacional. De hecho, poníamos como el ejemplo de Siam, que era una industria que fabricó un montón de cosas. Y también lo que aparece ahí como elemento a tener en cuenta, digo, por eso yo señalaba el mundo posguerra, era que si Inglaterra estaba peleándose y saliendo justamente de los conflictos que le había generado la guerra y con algunas tensiones a nivel internacional, no estaba fomentando la industria. Entonces aparece lo que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. Para decirlo claro, ¿qué quiere decir esto? Que yo lo que hago es, lo que no lo puedo comprar afuera, lo fabrico acá, ¿sí? Lo que no consigo venderlo afuera, lo fabrico acá. Y eso lo que genera es un crecimiento de la industria, que a su vez también lo que genera es un aumento del movimiento obrero, que en ese momento era peronista. Entonces, ¿qué termina sucediendo por ende? El crecimiento del peronismo. Y con respecto a esto hubo dos planes para justamente esta posguerra. La industrialización por sustitución de importaciones, esto que decíamos hace un ratito, y por otro lado lo que aparece también como posibilidad fue el plan Pinedo. Pinedo, que es el abuelo del dirigente político, no sé si es un dirigente, sino que es un funcionario público. La idea de Pinedo era que solamente sobrevivan las industrias que se podían autosolventar, digo, liberalismo económico, ¿no? Como si esta industria funciona, que se sostenga. Y por otro lado, la idea de la industrialización por sustitución de importaciones es que tenga cierta sonancia y tenga cierta trascendencia este crecimiento industrial. Hasta acá, para poder revisar el crecimiento industrial, yo también les voy a sumar ahora el video de, si pueden verlo en este momento, el video del primer plan quinquenal. Es un video cortito, dura 3 minutos y les va a servir mucho. Muy importante el primer plan quinquenal. Si nosotros y nosotras tuviéramos que definir a la sociedad argentina, una de las cosas que vamos a ver, aparecen como algunos conceptos. La religión, la familia, la patria, ¿no? Son como elementos ahí bastante presentes dentro de esta sociedad argentina, que no quería el comunismo, ¿sí? Y por eso Perón también era bastante permeable a la comunidad argentina y a cierto sector de la comunidad argentina. Hay una frase que es un poquito posterior, pero sirve para poder analizarlo, que dice: ni yanquis ni marxistas, somos peronistas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Digo, para analizarlo simbólicamente. Que no estaban pensando en Estados Unidos y el capitalismo y demás, ni tampoco estaban pensando en el comunismo, en el marxismo, etc., sino que la idea era: somos peronistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peronismo vino a resolver algunas cuestiones de lo inmediato, por algunas causas que analizamos acá, pero la cuestión es que en el final de todo, a cierto sector de la población le termina resolviendo algunas cosas y termina generando posibilidades. Como esta idea de que los hijos estudien, ¿no? Como está bastante presente. Eso es un resumen en 9 minutos y algo de la clase que tuvimos hoy, ¿sí? Para que puedan tener como un balance general. Contexto internacional, contexto nacional, la llegada del peronismo y algunos puntos sobre los que el peronismo, de dónde venía Perón y de dónde se terminó de posicionar, ¿sí? Y cómo explicamos un poco el crecimiento de la industria nacional. Bien, nos quedará para la próxima seguir desarrollando algunas cosas. Eso, cualquier duda me escriben. Les mando un cariño grande a todos y a todas.